Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de suma de fuerzas eh, que está referido a lo que es el repartido 1. Bueno, acá tenemos dos fuerzas, F1 y F2, y hay que determinar la fuerza resultante que se define como la suma de F1 más F2. Para resolverlo vamos a utilizar el método analítico que consiste en descomponer o proyectar la fuerza sobre los ejes correspondientes. ¿Cuál fuerza es la que tengo que trabajar? ¿Cuál fuerza es la que tengo que descomponer? Bueno, es aquella que no está sobre ninguno de los ejes, como la que pasa, la que cumple en este caso eso es F2. Entonces voy a hacer un esquemita de cómo sería el tema de la proyección en esta que llamamos F2i y esta acá que llamamos F2x. Entonces, para calcular usamos las ecuaciones que vimos en clase, es decir, que F2x es F2 por el coseno de alfa. El ángulo siempre es el ángulo formado con el eje X en sentido antihorario. Siempre es ese ángulo. ¿Está? Si no uso ese ángulo, bueno, ahí tengo que tener cuidado con el tema de los signos, con el tema del ángulo complementario y otros detalles. Bueno, entonces, F210, y haciendo la cuenta de la calculadora, esto les da menos 8,7 newton. F2i es F2 por el seno de 150, haciendo la cuenta, esto da 0,5, esto da 5, esto da 5,0 newton. Está negativo y es coherente que dé negativo porque va hacia la izquierda de las X. O sea que está bien que dé negativo. Bueno, una vez que tengo eso, entonces, ¿qué hice? Pasé de mi problema de dos fuerzas a tres fuerzas. Pero esas tres fuerzas son más fáciles de sumar. Entonces tengo una situación donde tengo los ejes X y Y. Y ahora lo que tengo es F1, que no la toqué, entonces sigue estando igual. F2i y F2x. Entonces, ¿qué pasa? En vez de sumar estas tres fuerzas, estas dos fuerzas, voy a sumar estas tres. La gracia es que la solución de esta es la misma solución que de esta. Por eso es un problema equivalente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, juntar las fuerzas que están sobre los ejes. En este caso, sobre el eje X. Entonces, F2x, F2 fuerza resultante en X va a ser F2x más F1. Es decir, que la fuerza resultante en X va a ser F2x, que es F2x es menos 8,7 y F1 es 10. A esa respeta el signo que dio, porque obviamente va al sentido contrario que F1, y esto daría 1,3 newton. Una vez que hago eso, paso a tener otra situación, donde acá tengo el eje X, no, voy a dejar un poco más arriba, tengo el eje X, el eje Y, y tengo una fuerza resultante en X, que es una fuerza chiquita así, y tengo F2i que en el paso anterior no le había tocado. ¿Cómo sumo estas dos fuerzas perpendiculares? Bueno, lo que tengo que hacer es, en el caso de un método gráfico, sería así. Trazando la diagonal. Esta sería fuerza resultante, o sea, la fuerza que quiero hallar, y este sería el ángulo alfa que quiero determinar. Bueno, entonces, ¿cómo se halla la fuerza resultante? Que voy a hacer negro como verde, aplicando Pitágoras con este triángulo que se ve acá. Entonces, fuerza resultante es la raíz cuadrada de F(rx) al cuadrado más F2i al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante, o si quieren ser más prolijos, su módulo, porque la fuerza resultante no está sobre ningún eje, es 1,3 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz cuadrada, me da 5,2. 5,2 newton. Y el ángulo alfa, mirando el triángulo y usando las teclas de la calculadora, que
no es de todo correcto esto desde el punto de vista matemático, pero lo que nos importa a nosotros es que la función inversa, con la calculadora es la tecla Shift o Second, Shift tangente del cateto opuesto, que es F2i, dividido el cateto adyacente, que es FRX. Bueno, todo eso da Shift tangente de F2i, que es 5 dividido 1,3. Eso me da, redondeando, aproximadamente 75 grados. Una vez que determine el ángulo, el valor de la fuerza y hago un esquema, el problema está resuelto. Simplemente para terminar, otra forma de resolver este ejercicio sería con un método gráfico. Entonces, voy a borrar un poco acá, mantener el problema original. Entonces sería una cosa así. Se traza la paralela por acá, la paralela por acá, y esta es la fuerza resultante. Esto solo para que visualicen cómo sería si la sumo directamente con el método gráfico. Este ángulo es el de 75 grados y esta fuerza es la de 5,2 Newton. Este resultado es el mismo que este. Es el mismo resultado. Se llegó por procedimientos distintos. Nosotros recuerden que vamos a usar mucho este método porque vamos a trabajar con muchas fuerzas y este método se vuelve engorroso. Bueno, eso fue todo y pueden dejar las dudas en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Chao.